Estar acá con ustedes, hoy trayendo el mensaje para compartir. Saludo a los que no vi antes, ahí a la Doc, otra que se tomó todo el sol igual que yo en las vacaciones también. Vinimos todos como más oscuros de las vacaciones, ¿no? Seña de que el sol está bien fuerte, pero seña de que disfrutamos las vacaciones. Amén, gloria a Dios. Así que me alegro que como hijos de Dios podamos tomarnos merecido descanso. Amén. Porque si el mundo se toma vacaciones, ¿por qué nosotros no vamos a tomar vacaciones? Amén. Necesitamos, la cabeza necesita descansar, el cuerpo necesita descansar, dejar y parar un poco, o la rutina que a veces mata, ¿sí? Entonces necesitamos hacer otras cosas también. Y yo estoy disfrutando mucho mis vacaciones, literalmente a veces me levanto y digo, hoy no hago nada. Porque estoy en mis vacaciones y no hago nada. Entonces, bueno, tengo esos momentos también así, ¿no? Así que bueno, quiero que me digan ustedes qué estamos hablando en este mes. A ver quién se acuerda. ¿De qué estamos hablando? Pasión y fuego, o fuego y pasión, porque a veces a mí se me viene primero el fuego y después la pasión, pero ¿no? Entonces, orando al Señor ahí yo decía, Jesús, ¿de qué puedo compartir? Porque ya estuvieron hablando de lo que es el fuego, de lo que es la pasión, ¿no? Y algo que a mí me anima muchísimo, y no sé si a siempre al resto le pasa igual, pero es conocer historias que hayan tenido involucrado esto, fuego y pasión, para saber, o sea, conocer historias de otros que hayan vivido situaciones que a mí me pueden ayudar y ser de testimonio. Creo que un buen testimonio siempre anima a otro a poder no quedarse, a seguir adelante, a sortear una situación difícil, ¿sí? Entonces, a mí soy una de las personas que me encanta escuchar historias de personas que han vivido. A mí me encanta contar anécdotas también. Ahí tengo mi canal de YouTube en donde yo cuento anécdotas, cosas que me han pasado, ¿no? Aprovecho todas esas cosas raras que me han pasado en la vida como de anotarlas y decir, porque todas estas cosas que me han pasado, que las veces que me caí, las veces que terminé, a veces tomándome un colectivo que no era para otro lado, cosas raras que me han pasado, ¿no? Como por ejemplo el último video creo que tengo que se llama La silla de rueda, que andaba ahí por entregar y devolver una silla de rueda que le habían prestado a mi tía, y yo, como era más chica, me subí a la silla y andaba de acá para allá por la vereda. Entonces cuando viene a buscar el remisero, nos venía a buscar, escucho que habla por handy con la gente de la remisería y le dice, mirá, voy a tardar un poquito más porque tengo una chica en silla de ruedas que tengo que subir. Y yo se ve que no escuché, me levanté, cerré la silla y el tipo dijo, no, dejá, ya está. Fue como un milagro, ¿no? Se levantó. Esas cosas así que han quedado siempre para mis anécdotas y me gusta contar historias. Creo que dentro de todo soy una buena contadora de historias. La gente siempre me dice, no, contate esa vez que te pasó tal cosa, ¿no? Y se ríe mucho. Pero creo que lo que aporta un poco las historias es animar al otro, ¿sí? Y hoy, como estamos en este mes no en este mes, estamos hablando en este mes, pero es todo el año que el Señor dijo que íbamos a tener fuego y pasión, ¿sí? Vamos a tener pasión y fuego en nuestras vidas, por Él, por sus cosas, amén. Entonces, cuando uno tiene fuego y tiene pasión, vive distinto, camina diferente, encara la vida distinto en la vida, ¿sí? O sea, va diferente en el mundo. Pueden pasar un montón de cosas, pero cuando sabe lo que tiene dentro suyo, pregúntenle a esos 26 jugadores que fueron a Qatar si no tenían fuego y pasión y las ganas de vivir lo que vivieron. Y como dijo Messi, superó todas las expectativas que ellos tenían, ¿no es cierto?, el haber ganado. O sea, él decía, yo sé que Dios me lo iba a dar, pero nunca me imaginé que iba a ser tan perfecto, tan bueno. O sea, ellos tenían fuego y pasión, pero también pusieron de sí para llegar a donde llegaron. No es que solo el talento de los chicos de Messi, del entrenador, hizo que ellos llegaran a donde están. No, el esfuerzo, el trabajo, ¿sí? El esforzarse, el estar todo el tiempo, el más allá, el pese a las críticas y todo, seguir adelante, ¿sí?
Y como hijos de Dios, son esas cosas que debemos tomar también, no idolatrar, uy, sí, porque Messi, ¿no? Como yo digo, parece que son a propósito los apellidos de nuestros futbolistas que dan como para llevarlos a endiosarlos, ¿no? Y tenés a Maradona, que es Dios, entonces te lo dicen así, y que Messi es el Mesías, literal. Entonces la gente ya pasa de lo gracioso a lo profano en ese sentido. O sea, ni él mismo quiere que lo comparen con Dios porque no está bueno y no tiene nada que ver. Y él siempre habla de que Dios es el que lo eligió, el que le dio el talento que tiene. Entonces, son seres humanos, no los endiosemos. Sí, nos dieron felicidad, claro. Lloré un montón cuando pateó Montiel el último penal. Salí gritando, me fui a celebrar, claro. Después me fui hasta el Obelisco, que no sé ni para qué, porque recorrí toda la capital y nunca llegué a ningún lado porque cada 2 minutos cambiaban el recorrido y yo iba en bicicleta y iba, no, ahora tengo que ir para allá, no, ahora voy para allá. Y nunca llegué a nada, dije, me vuelvo a mi casa porque después volver va a ser terrible. Y así fue, menos mal que llegué. Después la gente no sé cómo habrá llegado ni a qué hora. Pero eso no quiere decir, que voy a endiosar a aquellos que hicieron lo que hicieron. No, amamos a nuestros jugadores y lo que hicieron, pero son personas. Y lo digo porque el argentino a veces tiende siempre a endiosar a todo lo que le hace bien, a todo lo que le va bien, ¿no? Y a eso como que le rinde un poco de culto. Acá el único merecedor de todo es Dios. Él es el único que dio su vida por nosotros para toda la eternidad, para salvarnos para siempre. Amén. Gloria a Dios. Y todo lo bueno que tenemos viene de su mano. Todos los dones y talentos que los jugadores tienen, que nosotros tenemos, Dios nos dio todo eso, nos regaló todo eso. Amén. Entonces, como este es el año del fuego y la pasión de Dios en nuestras vidas, es parte de nosotros, es el poder mantenerlo así, el que el fuego empiece a crecer. Acuérdense, el avivar un fuego, uno necesita viento. Cuando hacen asado, ¿sí? Aquellos que vieron alguna vez o prendieron leña, lo que sea, necesitan a veces avivar el fuego y lo necesitan hacer con viento, ¿sí? Echándole un poquito de aire, de viento. ¿Para qué? Para que prenda más, para que oxigene, ¿sí? Y eso levante. Entonces el fuego requiere de que haya ese viento, de que yo sea la que lo avive. Entonces está en cada uno de nosotros avivar el fuego de Dios, la pasión de Dios. Él ya puso y depositó eso en nosotros. Ahora somos nosotros los que debemos seguir adelante y empezar a avivarnos. Por eso, como les decía, a veces las historias hacen que nosotros podamos animarnos un poquito más. Y hoy quiero compartir algunas de las historias de fuego y pasión que han pasado algunas personas, historias de personas que han sido personas reales, que han vivido, en el antaño o cercanamente ahora, no hace tantos años atrás. Así que vamos a hacer como un pasaje por la historia y el primero que quiero que veamos es el apóstol Pablo. Este hombre que a veces creo que no entendemos ni dimensionamos la historia de Pablo. Pablo era un tipo que vivía en una muy buena posición económica. Él venía de una alta jerarquía de personas que estudiaban la palabra de Dios, se codeaba con los mejores, ahí no era cualquiera. Digamos que el mejor colegio que educaba a las personas en ese momento era el que iba a ese colegio. Ahí se educó con personas que eran celosas de la ley de Dios, o sea, de la Torá, de lo que se enseñaba, la palabra de Dios que vivían los judíos. Y por eso llegó a tal extremo el apóstol Pablo de perseguir a los cristianos, de querer matarlos literal, porque él pedía cartas en las sinagogas para poder ir y perseguir a los cristianos. Y él tuvo, no debía decir la decencia, pero tuvo la inteligencia de decir, a ver, acabo de conocer al verdadero Salvador, aquel que leí miles de veces en la palabra, aquel que vi en las Escrituras una y otra vez, es el Mesías, vino a la tierra, aunque muchos de nosotros no quisimos creer, pero tuve un encuentro con él. Porque Pablo no caminó con Jesús, no lo conoció físicamente, pero no necesitó conocerlo físicamente. Bastó el encuentro que él tuvo mientras iba a Damasco, a esta ciudad de Damasco, estaba listo ya con todas las cartas para apresar a todos los cristianos que vieran ese lugar. Y dice que en ese momento se le presentó la luz, una luz tremenda que lo hace quedar ciego. Él cae del caballo y entonces dice como, ¿quién es? ¿No? O sea, ¿quién sos? Y una voz le dice de la luz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres tú, Señor? O sea, ahí le pregunta como diciendo,
sos vos. Sí, yo soy Jesús a quien vos perseguís. Porque si alguien persigue a los cristianos, está persiguiendo a Jesús mismo. Entonces le dice, me estás persiguiendo. Él no necesitó mucho más que eso, que ese momento después donde Ananías viene, ora por él, se le caen esas escamas, dice que tiene en los ojos, y él empieza a escuchar de la palabra de Dios. Dice que todo lo que él conocía hasta ese momento lo dejó de lado. Él se apartó de todo lo conocido porque él entendió que estaba errado, que estaba por el mal camino. Y él no le tembló la mano para decir, hoy no, porque va a decir mi familia, que son judíos de tradición, que se mueven en mi mismo círculo. ¿Qué van a decir mis parientes? ¿No me van a invitar más a una fiesta? No le importó. Amén, amén. Hasta de nombre cambió porque dice que Dios lo empezó a llamar Pablo. Él se llamaba Saulo, ¿no? Y la familia, me imagino, le habrá salido como decir, ¿y vos qué te pasa ahora? Ahora que conociste esa secta, ahí te convertiste, ahí te lavaron el cerebro. Eso era lo que le decíamos, me acuerdo, a mi hermano cuando entró a ser cristiano. Mi mamá decía, lloraba mi mamá. Decía, ahí te lavaron el cerebro, esa secta. Mirá lo que haces, decía, ¿no? Y mi hermano no hacía nada. Es más, tenía mejor vida de lo que tenía antes. Era más productivo de lo que era antes, que no hacía nada antes. Ahora era productivo, iba a la iglesia, ¿no? Estaba bendiciendo un montón de vidas, predicando la palabra, pero nosotros no lo veíamos así. Hasta que pudimos conocer después de Dios por medio de Él. Pero, ¿cuántos de nosotros dejamos parte de nuestro entorno para seguir a Dios? ¿Cuántos de nosotros, ¿no? Dijimos no a un cumpleaños quizás porque era un domingo y yo tengo que ir a la iglesia? Ay, pero no me van a invitar más. No me van a considerar ahí el aleluya, es el fanático religioso que va a la iglesia, que da su diezmo, ahora que... No, ¿y a quién le tenés que rendir cuentas si esas personas no te mantienen? Amén. Y se ponen mal porque entonces ya no te invitan a los cumpleaños. Bueno, déjalos. Créeme que va a llegar un momento que todo va a dar a favor tuyo. Que Dios te va a dar la razón de que invertiste en el lugar correcto. Invertiste en el tiempo a Dios, en venir a su casa, en no dejar. Amén. Yo, así como me ven, tenía fecha para un fin de con Dios. Teníamos fecha, nunca me olvido, porque fue una decisión difícil para mí. Y mi mejor amiga estaba embarazada y ya me había dicho, vos vas a ser la madrina de mi hijo. Y yo dije, listo, vos sabés, le dije yo, y de avisarle al cura, que yo lo voy a educar en la fe cristiana, no en la fe católica. Bueno, dice el cura que no hay problema. Bueno, listo, perfecto. Así que el día que yo vaya allá voy a decir, sí, prometo que yo lo voy a educar, pero en la fe cristiana. Bueno, me dice, le digo, bueno, avísame qué fecha va a ser. Bueno, y me dice, listo, ya tengo fecha, es tal día. Ese día era el día que era el fin de con Dios. Y yo le digo, gorda, no puedo ese día, tengo un fin de, No, gorda, pero es que es el único día que había en la parroquia y qué sé yo. Y me decía, no puede ser, acordate, él va a ser tu ahijado hace un montón, que no, y eso era un dilema para mí. Pero yo sabía que yo tengo que elegir a quien me salvó la vida. Yo amo a mi amiga y ella lo sabe, pero sabe que amo más a Dios. Y eso no la tiene que ofender, porque si yo amo más a Dios, yo voy a ser una mejor amiga para ella. Y me dolió, y a ella también le dolió, pero lo entendió. Y le dije, gorda, yo te amo y te entiendo, pero yo tenía esta fecha antes que eso. Si vos me hubieras dicho otra fecha, yo no tengo ningún problema. Pero yo quiero que entiendas que este tiempo es un tiempo importante. Hay gente que va a recibir a Dios, que se va a encontrar con Dios y su vida va a ser cambiada. Y nunca más va a volver a ser la misma. Yo no puedo faltar. Yo soy líder, yo estoy a cargo, yo voy a predicar, enseñar. Sí, yo no puedo. Te pido 1000 perdones. O sea, no puedo. Con el dolor de mi alma, lloré de todo, lo hablé con la pastora, me acuerdo en ese momento. Y bueno, y tomé la decisión. Y ella me dice, bueno, voy a elegir a otra persona entonces. Me dijo, voy a elegir a fulanito, ¿te parece? Y yo le digo, la verdad que me pone muy contenta que esta persona vaya a ser la madrina porque la conozco y sé que es una buena persona. Me dice, ay, no creí que pensé que te ibas a enojar, me dice. No, gorda, ¿cómo me voy a enojar? Así que estaba triste porque no había podido ser la madrina, pero estaba viendo que no había rencor en mí, ni tristeza, ni dolor, porque otra iba a ocupar ese lugar. Yo estaba contenta que esa criatura iba a tener su madrina, ¿sí?
Así que igual lo quiero y lo bendigo siempre que puedo cuando voy y nos vemos. Amén. Pero ella nunca se enojó conmigo porque me entiende y sabe que yo amo a Dios y Dios está primero que todo y sabe que yo estoy cumpliendo mi llamado en esta tierra con eso. Amén. Pero a veces te va a pasar. ¿Y qué vas a elegir? Yo no sé si quizás estaría hoy acá si no hubiera puesto primeramente a Dios. Entonces, son cosas difíciles. Nadie dijo que la vida era fácil y que las decisiones que ibas a tener que tomar iban a ser fáciles. Pero acá estamos, amén. Jesús no fue fácil decir, ¿saben qué? Tengo que morir en la cruz. Uy, aguántenme 10 minutos y me paso a buscar el Uber y voy a la cruz. No, fue algo difícil, pero tomó la decisión correcta porque hoy no estaríamos acá si no sería así, amén. Entonces, hay veces que vas a tener que tomar estas decisiones difíciles, amén. Si nosotros pensamos que estamos midiendo las cosas de Dios con la vara, como hacemos las cosas muchas veces, que no venimos, que no estamos presentes, que no estoy en SEPCO o en Elite y no cumplo lo que tengo que cumplir, y después pedimos que Dios, cuando nos tenga que bendecir, nos bendiga un montón. No podemos medir las cosas de Dios como lo hacemos, sabiendo que tenemos una regla chiquita que le damos a cuentagotas a Dios y después esperar que la vida nos vaya todo bien. Porque no estamos sembrando en el lugar correcto. Estamos dando más al mundo que lo que estamos dando a Dios. Amén. En Filipenses 3, del 5 al 8, Filipenses 3, del 5 al 8 dice algo que hablaba Pablo de lo que él era. Miren todo lo que él era y aún así dejó todo por basura. Filipenses 3, del 5 al 8, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y de miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. O sea, Él tenía una posición muy acomodada y sin embargo dejó todo de lado por servir al Señor. Y a veces no podemos dejar ni un domingo porque la familia te dice, ¡ay, hoy tenemos pileta! Hoy tenemos el cumple de fulanito. Bueno, yo lo lamento, pero mi familia, por ejemplo, sabe que no hay que armar cumpleaños los domingos porque no vamos a ir. O si lo hace, tiene que hacer un horario en donde estemos libres. En mi caso puede ser a la mañana o después de que yo termine la reunión. Yo he venido a celebrar mi cumpleaños acá, sirviendo. Me ha tocado un 31 de enero ahí sirviendo un domingo, que justo caía la fecha esa. Sirviendo y después me voy a mi casa a compartir con mi familia. O el cumpleaños de mi mamá, me tocó mi mamá en casa. Yo le decía, bueno, cuando llegue festejamos. Es así. Sí, para mí las cosas son muy claras. O sea, me tomó su tiempo llegar a eso, claro. No es que de un día para el otro. ¿Fue difícil? Sí, pero acá estoy. Y Dios me ha bendecido mucho a lo largo del camino, amén. Y sé que lo va a seguir haciendo. Otro personaje, ¿en quién no? Si nuestro Señor Jesucristo, amén. El mejor que podemos tener para que nos enseñe de una vida de pasión y fuego es Él. Él fue el claro ejemplo de cómo podemos vivir en ese estado de pasión y fuego siempre, aún cuando nos pasen diferentes tipos de circunstancias difíciles. Jesús siempre mostró que se podía salir adelante en el amor de Dios. Ahí siempre hay una respuesta, en el amor de Dios. El amor de Dios tiene solución para todo. Amén. Por algo, digo yo, ¿no? Hicieron una película acerca de la pasión de Cristo. ¿Y cuál era la pasión de Cristo? Las personas. El morir por las personas. Esa fue su pasión. El que entregó su vida, porque Él dijo que nadie lo obligó. Él la entregó porque Él quiso. Era necesario entregarla. Yo me acuerdo cuando salió la película y la fui a ver al cine, fue muy cruda al principio, ¿no? O sea, verlo ahí al Señor y entender, creo que nos familiarizó un poquito más con el momento ese y nos hizo más sensibles a entender todo lo que Él pasó por causa nuestra. Porque Él hubiera podido no elegir estar ahí, pero Él tomó la decisión correcta. Como dije hace un rato, no fue fácil, pero lo hizo. Amén.
Saben, en este tiempo, esta semana pasada y yo le preguntaba al Señor Dios, ¿no es cierto? También, porque siempre le pregunto mi llamado específico, ¿cuál es, Señor? ¿Qué tenés para mí? Y siempre es la misma palabra que se me viene a la cabeza, que es amabilidad. Yo decía, ¿cómo? Bueno, amabilidad, sí, mostrarle amabilidad a las personas. La amabilidad de Dios. Hay muchas personas que ni conocen la amabilidad. Las han tratado mal desde que nacieron. No han tenido, la única caricia que un niño muchas veces ha tenido de su papá es un golpe, una quemada de cigarrillo, una mala palabra. Muchos, lo sé porque trabajo con chicos, que a veces ante el amor no saben cómo reaccionar ante un abrazo porque nunca lo han tenido. Entonces son ariscos. No es porque quieren, es porque nunca conocieron otra realidad. Y después tenemos adultos viviendo complicadamente en una sociedad porque no los entienden. Porque nunca tuvo un entorno que los quisiera, que los ame, amén, y que les muestre el amor. Entonces, Dios me decía eso, la amabilidad, mostrarle la amabilidad. Y yo decía, qué bendición, gloria a Dios. Pero después se me fue rápido estar contenta porque me confrontó con algo que a veces no nos gusta, que nos confronten, y es con la realidad que nos pasa. Y me dijo, muy bien, es muy lindo, me dijo, la amabilidad, pero primero mostrar amabilidad con los más cercanos, con los de tu casa, me dijo, con tu mamá. Sea amable con ella. Y yo dije, ouch, ¿no? ¿Por qué? Porque con los que más cercanos tenemos a veces somos con los que más peleamos. Y créanme, mi mamá tiene 83 años. Yo estoy por cumplir 40. Y a veces nos peleamos porque pensamos muy diferente, pero muy diferente. Somos cristianas las dos. Y eso no quiere decir que tengamos discusiones. Claro que sí. El tema es no llevarlo a un extremo, ¿sí? Y poder resolverlo. Entonces, créanme que desde ese día que Dios me dijo eso, empecé a tratar de caminar mejor con mi mamá, a esperar en ese momento, a respirar más cuando a veces habla, y a veces yo diría, en este momento me sacaría de quicio. Trato que no, y bueno, y gloria a Dios. Me cuesta un montón, pero estoy trabajando en eso. Vuelvo a decir, nadie dijo que era fácil. Amén. Pero cuando Dios me dijo eso, sí, qué lindo la amabilidad con el vecino, con el de al lado, con el de la iglesia, pero ¿y en tu casa? Me dijo, ¿con tu mamá? Duele. Duele que te digan la verdad. ¿Cómo duele la verdad, no es cierto? Pero es necesaria, la verdad es necesaria. Y empecé a trabajar en esto. Lo primero es lo primero, hay que trabajar, ¿no? Y como decía el Señor, como les dije hace un rato, nadie lo obligó a Él. Él entregó su vida voluntariamente. Vamos a leer en Juan 10, 18. Juan 10, 18. Busquen ahí en su Biblia. Juan 10, 18, la Nueva Traducción Viviente, dice: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. O sea, nadie le dijo, anda a morir. Sí, era un deseo del Padre, porque sabía que a través de la sangre de Él, del Cordero inmolado, iba a venir la salvación para nosotros. Era necesario el sacrificio. Y muchas veces es necesario el sacrificio que haces por los tuyos. A nadie le agrada a veces no querer hacer lo que no le gusta, pero muchas veces lo haces por amor al otro. O seguramente no todos los días tenés ganas de levantarte para ir a trabajar, ¿no es cierto? Pero lo haces porque sabés que el amor se ve reflejado en la comida que traes a tu casa o el regalo que podés hacerle el día que cumplen años a alguien. Amén. Entonces, no es fácil, pero ahí está. Entonces a Jesús le interesaban las personas, su pasión era la gente. Por eso se enfrentó a la casta, es decir, a los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los nobles y los poderosos de su época. Se enfrentó, él por eso fue capaz de abrazar a un leproso. Alguien que tocara a un leproso quedaba exiliado de por vida de la sociedad. Porque los leprosos ni siquiera vivían cerca, vivían en un lugar apartado, lejos, que no se reunían con la sociedad. Y si tenían que acercarse al pueblo, tenían que hacerlo, iban como con campanas, haciendo sonido para que la gente supiera que llegaba un leproso y no se acercara. Y cuando llegaban tenían que decir, soy sucio, como soy sucio, para que la gente supiera que era un leproso y no se acercara. Jesús abrazó a un leproso, a uno no, a varios, porque tenía la autoridad para hacerlo. Y que después vengan a decirle algo. Jesús hablaba con las prostitutas.
Jesús se sentaba en la misma mesa con prostitutas, con publicanos, con personas que no tenían chance en la sociedad en la época. Y yo me preguntaba hoy, ¿cómo miraríamos nosotros sabiendo que hay sentada en la mesa una prostituta, por ejemplo, hoy en día? Porque es la profesión más antigua del mundo, sigue habiendo. Y yo decía, ¿cómo me sentiría yo hoy? La verdad que a veces uno no quiere herir a nadie, no sabe cómo, pero hay que saber que en algún momento puede pasar. ¿Y qué vamos a hacer? No. O que se te siente alguien, nunca te pasó que vas en el subte o en el colectivo y sube alguien que está borracho o que es de la calle, en la parada del colectivo, a veces se sienta y tiene un olor impresionante porque hace días o meses que no se baña. ¿Qué hacemos? Ay, sí, le vas a dar un abrazo. Y no sé si te animás a dar un abrazo. Y si Dios te dice que lo abraces, ¿qué haces? Bueno, ahí son probadas nuestra personalidad probada. Tanto que hablamos del amor, a ver si realmente se refleja a través de nosotros. Amén. Pero Jesús lo hizo. Jesús sí abrazó a un leproso que no se podía. Jesús sí hablaba con mujeres solas. Porque esa mujer que iba a buscar el agua hasta el pozo de Jacob, le tocaba ir hasta allá. ¿Ustedes se piensan que no había un pozo más cercano? ¿Por qué tenía que ir hasta tan lejos a buscar el agua? Porque nadie la quería cerca. Porque sabían que había tenido 1, 2, 3, 4 y ninguno había sido su marido. Y la sociedad la repudiaba y le tocaba irse lejos. Ahí en la nada donde estaba, ahí la encontró el Señor. Amén. Entonces, Jesucristo nos mostró esa pasión y ese fuego por las personas, por las almas. Hay otra persona que también, otro personaje en la historia, fue una mártir. Saben que mártir es aquel que entrega su vida por la causa de Dios. Y fue una persona llamada Blandina, que de Blandina no tuvo absolutamente nada. Fue una mujer fuerte. Miren ahí, está siendo corneada por un toro. La habían puesto en una red, la sujetaron con una red y la pusieron a un toro para que la cornee. Pero eso fue una de las últimas cosas que le pasó. Esta mujer, que vivió en el siglo II y falleció víctima de la persecución decretada por el emperador Marco Aurelio, ¿sí? Vamos a leer un pedacito de lo que escribió el escritor Justo González en un libro, Historia del Cristianismo, tomo 1, página 65, y lo escribió de esta forma el momento que Blandina fue tomada como rehén, digamos, para que renuncie a su fe. Así eran perseguidos, para que renuncien a su fe y no crean más en Jesús. Le dice, pero la más destacada de todos los mártires fue Blandina, una mujer débil por quien temían sus hermanos. Cuando le llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo, Blandina fue colgada de un madero en medio de ellos y desde ahí les alentaba. Como las fieras no la atacaron, los guardias la llevaron de nuevo a la cárcel. Por fin, el día de tan cruentos espectáculos, porque ella era una de las tantas que estaba en todo el lugar, por eso se llamaba el circo romano, ¿vieron ahí? La gente se iba a divertir de ver morir a estos cristianos. El circo romano, el coliseo, todos los coliseos, están plagados de cadáveres, digamos, los suelos están fundados sobre muertes cristianas, porque se los perseguía. Y los ponían ahí como espectáculos para ver cómo morían mejor. Y dice que fue colgada del madero, bueno, la llevaron los guardias de vuelta a la cárcel. Por fin, en el día de tan cruentos espectáculos, Blandina fue torturada en público de diversas maneras. Primero la azotaron, después la hicieron morder por fieras. Tenían tigres, tenían leones. Acto seguido la sentaron en una silla de hierro candente. Y a la postre la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Como en medio de tales tormentos Blandina seguía firme en su fe, por fin las autoridades ordenaron que fuese degollada. Cuando vieron que ya, dijeron, esta mujer se aguanta todo. ¿Sabes qué? Matala, ya ya ni siquiera me divierte todo lo que le están haciendo. ¿No? Y la mataron. Entonces, se llamaba Blandina, pero de Blandina no tuvo nada. Fue una mujer fuerte en su fe, tenía pasión. Era convicción y pasión lo que tuvo, porque cualquiera, la primera que la latigaron hubiera dicho, no, sí, está bien, no creo más en Dios, no creo más en Jesús, está bien, acepto tus dioses y chau, total me salvaba. Pero ella sabía que si se arrepentía de decir, no conozco a Jesús, lo niego, el Señor la iba a negar. Porque la palabra dice que si le negamos,
Él nos negaría. Amén. Entonces, ella sufrió todo eso, pero murió, obviamente, y sabemos que hoy está con el Señor, amén, por todo lo que pasó. Otro hombre de Dios tremendo que me leí un libro, me acuerdo entero de su vida, que me encanta y me inspiró siempre, fue Charles Spurgeon, ¿sí? Fue un hombre de Dios que desde niño se involucró en las cosas de Dios. Ahí, como dice la imagen, a los 15 años ya predicaba la palabra, pero armaba tremendos discursos, tremendas prédicas. Y a los 19 ya era pastor, ¿sí? Todos se asombraban, dicen que de la forma que era chiquito, medio petizo, no era muy alto, era inglés. Y que lo veían tan joven, pero era increíble, decían todos, la forma que él tenía de hablar, lo maduro que él era. Cuando él hablaba, toda la gente se quedaba callada, escuchaba todo lo que él decía, anotaban, se interiorizaban cada vez más porque les daba hambre y sed de Dios cuando él predicaba la palabra. Amén. Saben que él predicó en Londres, se hizo conocido en su pueblo, pasó a Londres a predicar y la iglesia tenía 235 congregantes. Esa iglesia, años después, cada día se llenaba más y más y más y pudieron juntar plata para poder construir una iglesia y fue la iglesia más grande que existió en su tiempo. Llegó a tener 5.600 asientos. Estamos hablando en el 1850 por ahí. O sea, 5.600 asientos, de los cuales dice que era tanta la gente que había que quedaban parados siempre. Gente quedaba parada. Pero él no se quedaba con eso solo. Él invirtió mucho en el Señor todo el tiempo. A lo largo de los años no podemos pasar por alto toda la obra que él hizo. Fundó 66 ministerios con el dinero generado de la venta de sus libros, porque él predicaba, él escribía todos los sermones y eran armados libros que se hicieron un montón de tomos, son como 27 tomos los que hay. Es la obra cristiana más grande que existe hasta el día del momento, hasta la fecha de hoy, de libros cristianos, 27, y imagínense, cada tomo era así, ¿sí? Entonces, de todos sus discursos eran escritos en los diarios y eran llevados a otros países. Con esa plata él pudo generar dinero para poder comprar, por ejemplo, más libros para repartir. También contribuyó, hizo 2 orfanatos, uno para niñas y uno para niños, porque en esa época los niños andaban en la calle y les importaba a nadie nada. No sé si alguna vez vieron, y si no, se las recomiendo una película de Oliver Twist. Cuenta muy bien la historia de lo que vivían los niños en la época esa en Inglaterra. Vivían en la calle, los usaban para robar, o sea, los abusaban. A nadie les importaba a los niños. No era que como hoy la niñez se protege. No, vivían a la merced de los que pasaran. ¿Sí? Él hizo un orfanato para niñas y otro para niños. Con los fondos de los libros también hacía recolección de ropa, tenía varios asilos, escuelas dominicales para ciegos, para niños y niñas, ministerios para los policías, para las mujeres de la calle, ahí las prostitutas, para las mujeres que eran madres solteras, ¿sí? Y entre muchas otras cosas más. Él financió la construcción del colegio de Pastors College, se llama, que hasta el día de hoy está abierto y forma ministros de Dios. Estamos hablando que fue abierto en 1856. Hasta el día de hoy, si lo buscan en Google, está, ¿sí? Y todo el tiempo él hacía obras. Saben que la verdad que él decidió literalmente vivir con lo esencial. Él y su esposa, ¿sí? Vivían con lo esencial porque todo lo que entraban lo daban. Entonces todos los grandes empresarios confiaban en él tanto que le donaban grandes cantidades. Porque sabían que el tipo no iba a tocar un peso para sí, sino que todo eso lo iba a poner para algo. Y él hizo otra Inglaterra en ese momento. ¿Saben que tanto que dice que sus últimas cartas revelaron que él le mandaba plata a sus papás toda la vida, les mandó plata? Cada vez que les escribía, todos los meses les mandaba algo a sus papás para que tuvieran para vivir. Él honró a sus padres hasta el día de la muerte. Él murió relativamente joven, murió a los 57 años porque tenía una enfermedad respiratoria, ¿sí? Tuvo la gota en la rodilla y se le complicaba un poco su salud, pero en ningún momento lo escucharon quejándose, sino que él seguía trabajando para Dios, él y su mujer, ¿sí? Y tal fue así que el día de su muerte dice que Londres se transformó porque se llenó de gente en la calle siguiendo el carruaje. Amén. Ese día dice que cerraron
cerraron, dejaron de trabajar, digamos, ese día se decretó duelo nacional. Amén. Increíble, porque él había transformado la nación de Inglaterra. Así que ahí tenemos a alguien que no es tan lejano, no es tan cercano tampoco, pero no es tan lejano. Fue en el 1800 y pico que él murió, 1880 más o menos. Pero ahora quiero que vengamos más a la actualidad, vengamos más o menos alrededor. Nació esta persona en el año 81 y falleció en el año 1999, o sea que más cercano. Esta chica se llamaba Rachel Joy Scott, una chica cristiana estadounidense, y fue la primer víctima de la masacre de la escuela secundaria de Columbine. Yo no sé si recuerdan alguna vez, yo sé que por lo general a veces es muy común a veces que en Estados Unidos se escuchen que cada 2 por 3 hay una masacre, entran en las escuelas con armas, pero esta fue la primera que se desencadenó, la primera, ¿ok? En donde 2 estudiantes, se ve que ellos decidieron, estaban, la verdad que venían ya con problemas, trastornos, ¿no? En las casas, en las familias, nadie les prestó atención y terminaron con esta masacre llevando armas a sus escuelas, a su escuela, y entraron los 2 y empezaron a disparar a mansalva a todos. En ese lugar murieron 2 estudiantes, incluida Rachel, y murieron un profesor y ellos 2 también, porque después los abatió la policía, ¿sí? Entonces, pero la muerte de esta jovencita, ella era cristiana, y tuvo su tiempo de no encontrarse siendo cristiana, ¿no? Y empezar a preguntarle a Dios como para qué estaba en la tierra. Y ella empezó a preguntarse esto y Dios puso en su corazón algo muy parecido, me hizo acordar a lo de la amabilidad. Ella estaba convencida que haciendo actos generosos por el otro iba a poder mostrar el amor de Dios de una forma diferente, y que ella tenía que ser el cambio en su generación porque la veía que se estaba perdiendo su generación. Tiene 2 años, tenía más que yo nací en el 83, es del 81, o sea que hubiera tenido ahora 43 años, más o menos 42, ¿sí? Y esta chica, a través de su muerte, encontraron diarios de ella, ¿sí? Encontraron notas y cosas muy increíbles, en donde ella hablaba de su llamado, de esto, de mostrarle al mundo de que Dios estaba a través del acto de misericordia de alguien, a través de un acto de amor, de amabilidad para con otro. Amén. Y a través de su muerte empezaron a surgir estas cosas, y sus papás impulsaron un programa que se llama Rachel's Challenge, que es como el desafío de Rachel, que es un programa internacional de extensión escolar, y es un programa de una asamblea escolar más popular en Estados Unidos. Es para trabajar con chicos que tienen problemas, ¿sí? Psicológicos, que quizás puedan ser una potencia el día de mañana en cuanto a asesinos, ¿me entienden? Entonces trabajar desde antes, desde ver qué está pasando en sus vidas, en sus familias, porque muchas veces hay señales y no las ven, y no se ven, ¿ok? Entonces el programa sigue los valores éticos de Rachel basados en su vida, en su diario y en un ensayo que ella misma escribió un mes antes de la masacre, titulado Mi ética, mis códigos de vida. El ensayo habla de la compasión como la forma más grande que los humanos tienen para expresar su amor. Entonces, durante su vida, como les dije, ella buscó el propósito y entendió que debía marcar la diferencia entre los chicos de su generación, mostrándoles compasión, creyendo en que a través de pequeños actos de amabilidad podrías cambiar el mundo de aquellos que te rodean. Ella escribió un ensayo para el colegio diciendo: tengo la teoría de que si una persona puede hacer el esfuerzo de mostrar compasión, entonces ellos comenzarán una cadena similar de acontecimientos. Es decir, la típica cadena de favores. Porque yo recibí algo bueno de otro, yo puedo hacer algo bueno por otro más. Y así es, esa cadena crece. Ella sufrió 3 disparos. Uno en el pecho, otro en los brazos y otro en las piernas. Pero fue el 4º disparo, que fue en la sien directa, el que la mató. Pero antes de eso, por medio de testimonio de personas que estaban ahí, de su compañero que estaba almorzando con ella fue la primera en morir. Estaba justo en la entrada del colegio. Dice que este chico, porque claro, dice que después se vieron videos, ¿no? Aparecieron videos en donde ellos 2 aparecían haciéndose, o sea, literal Rambo, no sé qué, así con las armas, pavoneándose como que eran los mejores, los más capos, y riéndose de Rachel, por ejemplo, por saber que era cristiana. Entonces, cuando la encuentran, le pegan esos 3 disparos, el último, él le pone el arma en la cabeza y le dice: ¿todavía crees en Dios?
Y ella le dijo, ¿sabés que sí? Y ahí le pega el tiro que la mata definitivamente, ¿sí? Entonces la corta vida de Rachel fue llevada por la pasión hacia Dios y movida por su amor a ayudar a otros. Y quiero que veamos ahora una foto de unos ejemplos. Esa es la mano de ella que había dibujado atrás de un ropero de su casa, de un mueble chiquito, que la encontró su mamá después. Y decía, lo que está en inglés ahí, en español dice, estas manos pertenecen a Rachel Joy Scott y un día tocarán millones de corazones. Amén. Ella escribió algo que iba a pasar, porque su historia fue tan famosa que hasta en el 2016 hicieron una película acerca de su vida. Y hay otra imagen, que fue un dibujo que ella hizo antes de morir. Son dos ojos con lágrimas, que esas lágrimas después se convierten como en sangre alrededor de esa rosa. Y si ustedes cuentan las lágrimas, las que salen de los ojos, son 13 lágrimas. Son 13 personas las que murieron ese día, sin contar a los 2 hombres que asesinaron al resto, ¿sí? Entonces, abajo de esa imagen que después no se veía, estaba un versículo que hablaba del amor de Dios que entregaba su vida por los demás, por sus amigos, decía, ¿no? Entonces, sin saberlo, ella un poco estaba describiendo lo que iba a pasar. Esas 13 lágrimas eran 13 vidas que se iban a perder. Amén. Pero la muerte de ella no fue en vano. Despertó a muchos jóvenes. Aún su hermano, que era más chico que ella, que estuvo enojado, digamos, por un tiempo con Dios y él después habló, entendió, ¿no es cierto?, que obviamente que si hubiera dicho, si a mí me preguntan, ¿vos querés que muera tu hermano para que después la palabra de Dios? Y uno dice como, no, la verdad que no me gustaría que muera. Pero él entendió con el tiempo que aún su muerte tuvo un propósito y que tocó realmente muchas vidas. Esas millones de vidas que dijo a través de esa mano, lo pudo hacer después de muerta. Porque el programa de ella sigue estando en los colegios hoy en Estados Unidos, trabajando con chicos que a veces son invisibles para la sociedad, evitando suicidios, evitando masacres y llevándoles el amor de Dios. Amén. Entonces, si quieren ver ahí la película después, pueden buscarla por ahí en alguna de las plataformas. Se llama No me avergüenzo, o I'm not ashamed, ¿sí? En inglés. No me avergüenzo, fue el 2016, la película muy buena, muy inspiradora. Y te hace pensar mucho también en qué hacemos, ¿no? Como hijos de Dios realmente, en el tiempo que nos toca vivir, porque esto no fue muy lejano, esto fue en el 99 que ella falleció, ¿sí? Entonces, hoy podemos aprender de estos personajes que tuvieron fuego y pasión por Dios, como antes lo hacían, como lo hicieron ahora, ¿sí? Pero que no es cosa de Dios solamente porque hoy tenemos fuego y pasión, decimos, sino que es trabajo de nosotros avivar ese fuego, esa pasión y no dejar que se muera. Amén. Y poder caminar como estas personas, poder caminar en la vida con la cabeza en alto, sabiendo que tenemos el amor de Dios para llevar. Y no sé cuál sea tu llamado, si alguna vez se lo preguntaste a Dios o no, pero si no lo hiciste, te invito a que puedas hacerlo. Orar y buscar. Ahora en febrero ya empezamos el ayuno y es un buen tiempo quizás para que empieces a decir, bueno, ¿cuál es mi llamado, Dios? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Qué vine a hacer yo acá? Ayúdame. Y por ahí te va a venir, como me vino a mí, esa palabra. Bueno, trabaja en esa palabra. Amén. Trabaja en eso. Pero es este tiempo que Dios nos da para que nosotros podamos aprender. Por eso Dios me decía, es importante que además de saberla el fuego y la pasión lo que significan, quiero que conozcan historias que estuvieron relacionadas con esto, que tengan que ver, que tuvieron pasión en sus vidas, que tuvieron fuego en su vida por mí. Y que podamos hoy entender como hijos de Dios que ese fuego y esa pasión no se murió, que está acá para nosotros hoy en día, para que podamos salir afuera y poder llevar ese fuego y esa pasión dentro nuestro para poder que otros reciban a Dios. Y no callarnos. Y que no importa si tu familia te critica, no importa si tu entorno, tus amigos te critican, ay, el cristiano ahí, Dios lo tiene ahí, todos los domingos va a la iglesia, ya no lo vemos más. No. Vos podés tener tu tiempo para Dios y tu tiempo para tus amigos. Yo tengo tiempo para mis amigos, salgo con ellos, invierto tiempo porque me encanta, los disfruto, me divierto. Amén. Pero eso no quiere decir que yo no esté ocupada de las cosas de Dios. Primero Dios, después el resto. Amén. Así que te quiero invitar a que te pongas de pie. Vamos a orar hoy para que ese fuego de Dios en vos crezca. Para que ese fuego de Dios y esa pasión por Él hoy empiece a avivarse aún más.
sabiendo todo el testimonio que tenemos atrás, a través de estas historias que hemos escuchado, a través del apóstol Pablo, que dejó su comodidad, dejó su entorno, aunque lo criticaba, y ahí sirvió a Dios hasta dar su vida por Él. Jesucristo mismo mostrando ese amor por el Padre y por la obra, esa pasión que tuvo por las almas, hasta morir por nosotros. Esa mujer blandina que a pesar de ese nombre que quizás la querían criticar y condenar, ella mostró firmeza, mostró valor ante una muerte cruel, dolorosa y larga, pero jamás negó el nombre de Jesús. Jamás vendió sus principios, sus convicciones, sus creencias. Aunque fue tentada, provocada así hacerlo, pero no lo hizo. Dios estuvo con ella. Hoy está esperando que sea el tiempo para despertar y vivir una eternidad mejor. O como lo hizo el príncipe de los predicadores, como lo llamaban a Charles Spurgeon. A ese hombre que toda la vida la dedicó a trabajar en el ministerio, formando personas, dejando obras ahí para que continúen. Y hasta el día de hoy esas obras, más de 150 años después, todavía siguen sus obras. O como esta chica más cercana y más contemporánea a nosotros, Rachel Joy Scott. Ella que entregó su vida, que dijo antes que sus manos iban a tocar a muchos corazones. Y así fue. Todavía siguen tocando corazones, salvando adolescentes, presentándoles a Dios, que conozcan a un Jesús poderoso, un Jesús lleno de amor, que muestren ese amor para con otros, en cosas quizás insignificantes para el mundo, pero importantes para Dios. Sirviendo en la iglesia, sirviendo en tu casa, abrazando a alguien que lo necesite, mostrándoles un acto de amor, un acto de amabilidad hacia otros. Ese es el fuego y la pasión que Dios quiere, que ya depositó en nosotros, pero que quiere que avivemos, que quiere que no queden ahí dormidos. Dios nos está hablando para que encaremos este año diferente, para que podamos salir a las calles de otra forma, que cuando caminemos sepamos que tenemos su respaldo y que Él está con nosotros. Gracias, Señor, porque aún no importa si sos joven, pero yo soy chico, quizás estás diciendo. Yo recién estoy en el primario, en el secundario. No importa, dice el Señor, como sea, yo voy a hablar a través de tu vida, con esos actos de amor, con esas palabras que no vas a creer que salieron de tu boca. Pero Señor, yo vengo de un barrio donde nadie te va a escuchar, Señor, porque nadie cree en vos. Cada uno hace la suya. Yo voy a hablar a través de tu vida. Te voy a poner como ese ejemplo, dice el Señor. Y vas a poder hablarles a otros de mí. Vas a poder hablarles a través de lo que somos conocidos como hijos de Dios, dice la palabra. Por el amor que mostremos, vamos a ser reconocidos como sus hijos. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada persona que hoy está acá y que vino a recibir tu palabra, Señor. Que no se vaya como llegó, Señor, sino que pueda transformar su vida. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.